días, ¿cómo están? Hoy nos toca continuar presentando lo que venimos trabajando, un adelanto en realidad de lo que estamos procesando, la última información, que es en referencia a qué podemos esperar en cuanto al diagnóstico y respuesta de nitrógeno en cereales de invierno, trigo y cebada, en el tramo de mayor consumo que hacemos referencia a inicio de elongación en adelante. Como ustedes saben, el equipo de trabajo ha venido trabajando en esta línea de investigación hace ya más de 25 años, intentando generar herramientas que nos ayuden a gestionar racionalmente la nutrición de cultivos. Y en esta instancia vamos a enfocarnos en el manejo nitrogenado. Conocemos la información nacional e internacional que nos demuestra que la forma de lograr los rendimientos elevados o maximizar el rendimiento es con absorción de nitrógeno. Y que no podemos decir de que se pueden lograr rendimientos elevados con baja absorción de nitrógeno. Esto es en trigo. En la red de ensayos financiado por la red de cebada cervecera, pudimos cuantificar esa relación también. Acá tenemos el rendimiento y el nitrógeno absorbido Z47. Y lo que observamos es justamente lo que nos dice la información internacional, que con bajas absorciones de nitrógeno no se logran en principio altos rendimientos. Entonces lo que tenemos que hacer, o nuestro objetivo, es llegar a una buena absorción de nitrógeno, en este caso a antesis. Pero lo curioso que nos llama la atención es que cuando tenemos absorciones de nitrógeno bastante elevadas, hay como una especie de tendencia o se están empezando a registrar reducciones en los rendimientos máximos. Eso también lo observamos en trigo, en la jornada anterior algo les mostramos. Y eso prende una alarma, nos deja alertas en el sentido de que ¿cuáles son las situaciones en donde esto puede llegar a ocurrir? O si hay otros factores que en realidad están anidados y que nosotros no estamos contemplando en la interpretación de los resultados. Lo que es seguro es que con baja absorción de nitrógeno no logramos rendimientos elevados. Y con alta o una cantidad en exceso, podríamos llamarle, en principio no podemos decir que también tengamos rendimientos elevados. Pero absorber una cantidad óptima, entre comillas, no nos asegura el máximo rendimiento por la variabilidad. Y estos sin duda son otros factores que no estamos pudiendo controlar. En trigo, si bien se lo puse a propósito acá en rojo, está muy forzada esta relación o esto que queremos interpretar, todavía no lo podemos confirmar. Pero sin embargo no quise dejar de mostrárselos porque estamos juntando datos, estamos trabajando para generar esta nube de datos inmensa que tenemos en cebada, similar para trigo, y se empieza a observar ese comportamiento, pero no tenemos seguridad todavía. Es simplemente las primeras observaciones o interpretaciones. Entonces, ¿cómo identificamos esas posibles condiciones de donde el rendimiento se puede llegar a deprimir por mayores absorciones de nitrógeno? Que va en contra de lo que veníamos pensando hasta ahora. Entonces, acá les mostramos. Hicimos categorías de desajuste en cuanto al manejo nitrogenado en Z22. Desajuste en cuanto a la oferta de nitrógeno medida en el suelo y siguiendo los modelos cuánto deberíamos agregar. Y en condiciones reales de producción, cuánto agregaron. Y es sin agregado posterior de nitrógeno posterior a Z22. Entonces lo que vemos es, cuando hay condiciones de desajuste negativo, o sea que me quedé corto con la cantidad agregada, es esperable que tenga alta frecuencia de casos con condición nutricional en Z30, el siguiente momento de diagnóstico, en deficiencia. Y viceversa, cuando agregué de más de lo que necesitaba, condiciones de desajuste positivo, la frecuencia de casos con condiciones de suficiencia nitrogenada en Z30 tiende a aumentar. Acá les dejo los porcentajes de la cantidad de datos, cada dato es una chacra, que existía en esta base de datos. La tendencia no es clara, no hay un ajuste preciso, entonces no podemos decir que esto vaya a ocurrir con seguridad. Pero además, lo que empezamos a observar es que, tanto en trigo como en cebada, agregar más no me garantiza tener una mejor condición,
en algunas situaciones, aunque sean muy escasas, puedo tener condiciones de deficiencia, o agregar de menos no me garantiza que voy a tener condición de deficiencia. Puedo tener algunas condiciones de suficiencia posterior. Y esto sin duda que depende del cultivo, del clima, por supuesto, y de la capacidad de aporte de nitrógeno de mi chacra. Los trabajos de datos que ustedes ya conocen, esto es cebada, esto es trigo a nivel de producción, son chacras reales, nos muestran que si el desajuste es negativo en este estadio de Z30 en relación a los modelos que teníamos, estamos perdiendo kilos tanto en cebada como si el desajuste fuese negativo también, agregué de menos, significa, la D significa que hay deficiencia en el agregado y la E significa que hay exceso en el agregado, estoy perdiendo kilos o dejando de ganar. Y en condiciones de producción, en la práctica, no tenemos, o por lo general, no disponemos de un testigo tecnológico para comparar lo que hice con lo que hubiese ocurrido si seguía los modelos. Entonces, si a veces nos quedamos contentos porque sacamos 3, 4, 4.500 kilos, pero quizás en algunas situaciones estamos perdiendo kilos y no lo podemos saber, no lo podemos registrar. Y mucha de la información nos está mostrando esto, que agregar de más no es la solución. En algunas situaciones puede ser justificables y en otras no. Entonces vamos a intentar mirar información en este sentido para ver cuáles son esas situaciones. Ustedes ya saben que venimos trabajando hace un par de años en cuanto a hacer el diagnóstico de la condición nitrogenada del cultivo a inicio de elongación o posterior, contemplando cómo crece el cultivo. Y para eso eh, cuantificamos la variabilidad en cuanto a la biomasa en este estadio y que podemos ver que va entre 500 kilos para esta base de datos, por supuesto, esto es en cebada, hasta 3.000 y poquitos kilos de biomasa. Y también existe variabilidad en la concentración de nitrógeno en planta en ese momento. Los modelos que veníamos manejando hasta hace un par de años nos decían, como en términos generales, el nivel crítico, cuando la banda era la banda 4 de Bedgen, era 4,2. Y ese 4,2 surgía de que el cultivo necesitaba absorber 90 kilos en este estadio. Claro, en esas condiciones que se generó esa investigación, era otro sistema de producción. Hoy cambió el sistema de producción, dejamos de laborear, prácticamente la mayoría de las chacras son viejas, la genética cambió, el clima también cambió, entonces eso nos genera una variabilidad climática, una variabilidad en la biomasa. Y esa variabilidad en la biomasa la debemos considerar de alguna forma en el diagnóstico de condición nitrogenada. Y para esto surge el concepto de curva de dilución, que no es nada nuevo. Las curvas de dilución son del 80 y algo. Y de hecho, Justes, que es el trabajo principal que publicó metodología para cálculo de curva de dilución, está hecho en el 94, 1994. Nosotros en el 2015, 2016, recién en Uruguay empezamos a considerarlo. Esto nos lleva a pensar de que ese 4,2 no está mal. Lo que nos dice es, nos dejamos de considerar cuánta biomasa acumuló el cultivo hasta ese momento. Entonces deberíamos contemplarlo. Y para eso es que surge la necesidad, por supuesto, de generar un índice que se llama INN, Índice de Nutrición Nitrogenada, que y logre identificar o generar valores de referencia para decir si estoy en condición de deficiencia nitrogenada o de suficiencia nitrogenada. Ya lo vimos en la actividad pasada, pero es simplemente para recordárselos. Entonces, en esta línea, para intentar identificar esas situaciones donde tenemos depresión del rendimiento, por agregado en exceso o absorción en exceso de nitrógeno, armamos grupos. Los grupos son, en el primer nivel, acá abajo, ven que son el nivel de ajuste a la siembra más 22, los dos momentos, en las situaciones que teníamos la información disponible. Y sin agregado de nitrógeno posterior, o sea que solamente se corrigió la oferta de siembra 22. Teníamos grupos de desajuste negativo, y el criterio fue, si me quedé corto en 10 kilos de nitrógeno o menos, lo clasifico en este grupo, más o menos 10 kilos lo clasifico en el grupo de ajuste, y desajuste positivo si me agregué de más en una dosis en torno a los 10 kilos o más. El segundo nivel es la condición nitrogenada medida a través de este índice que conversábamos recientemente en Z30. Y simplemente dos grandes grupos muy groseros. Menores a 1, estoy en deficiencia, o mayores a 1, estoy en
suficiencia nitrogenada en función de lo que nos enseña este índice. Entonces, las barritas verdes son el rendimiento y las barras naranjas son la proteína. Los bigotes son un desvío estándar. Acá tenemos el número de chakras con esta información que teníamos. Y no podemos decir que sean diferentes, ni rendimiento ni proteína, porque no le hicimos estrictamente el análisis estadístico, esto lo preparamos para mostrarle ahora, simplemente como un avance de lo que estamos trabajando. Y en principio decimos, bueno, obviamente considerando que no hay un análisis estadístico, entonces tenemos que tener cuidado, en principio pareciera que los niveles son similares de rendimiento y pareciera que son similares en proteína, aunque llama un poquito la atención en cuando ajustamos bien a siembra y 22 y después llegamos a una condición deficitaria en Z30 y no hacemos más nada, pareciera que la proteína se me deprime un poquito. Claro, en estas situaciones, en donde yo llego a este momento, y por alguna razón no ajusté bien en siembra 22, negativa, positivamente, yo puedo tomar la decisión de que si estoy en deficiencia, corregir la oferta. O sea, tomo la decisión de agrego. Entonces puedo corregir estos posibles escenarios que se dan. ¿Qué pasa cuando llegamos a la condición de que frente a estos tres ambientes, grupos mejor dicho, de ajuste de siembra de 22, llego a una condición de suficiencia, según este indicador, a inicio de elongación? Los rendimientos tienden a ser un poquito más elevados, sin considerar un análisis riguroso de estadística, pero al parecer no son muy diferentes entre ellos. Pero la proteína nos llama la atención, que cuando ajustamos bien desde el principio siembra y 22, y después llegamos a una condición de suficiencia en inicio de elongación, la proteína parece que anda en torno a esos valores. No podemos decir que sea diferente, insisto mucho en esto, porque no quiero dejar ese mensaje, todavía no lo logramos tener el tiempo para analizarlo de esta forma. ¿Qué pasa? La diferencia con la situación anterior es que en principio, en estas condiciones, si el diagnóstico es de suficiencia, la decisión debería ser no agrego. La capacidad de aporte de nitrógeno de mi chakra más el resultado del manejo previo, siempre 22, hicieron que llegara a condiciones de suficiencia. Entonces me voy tranquilo para mi casa. De la misma forma, intentamos ver cómo es la relación entre ese índice medido a inicio de elongación y en cuanto a la respuesta y al rendimiento en grano, sin agregado posterior en elongación, solamente con el ajuste, siempre hay 22, cuantificado en ese momento. Y encontramos que si bien la relación no es muy precisa, encontramos que hay una especie de tendencia en cuanto a proteína, los puntos rojos, y en cuanto a rendimiento, los puntos verdes. O sea que en principio este indicador está asociado a esos resultados que son los que buscamos. Lo siguiente es cuantificar si existe respuesta o no y si el indicador me logra diferenciar esos universos de respuesta. Cuando el indicador me dice que hay deficiencia, le agrego y realmente había deficiencia. Y cuando el indicador me dice hay suficiencia, no deberías agregar si realmente no hay respuesta. Acá tenemos cebada y acá tenemos trigo. Esto ya lo vieron en la jornada anterior, en el simposio. Pero el mensaje es que funciona muy similar tanto en trigo como en cebada. Y lo que vemos sí es que acá agrupamos por rangos de ese índice y a medida que hay una deficiencia más severa hay una respuesta mayor al agregado de nutrientes. Y a medida que hay suficiencia, la respuesta tiende a disminuir. Pero lo curioso es que, lo que siempre encontramos en todo este tipo de ensayos es la variabilidad. Y esa variabilidad nos está mostrando que hay condiciones que a veces estamos en suficiencia en que existe depresión del rendimiento por el agregado, tanto en cebada como en trigo. Pero de la misma forma, hay condiciones en que el indicador me dice que estoy en suficiencia, pero tengo respuesta positiva, en cebada y en trigo. Entonces, esto me deja pensando. El indicador está asociado. Bien, cuando hay condiciones de deficiencia, hay respuesta. Pero cuando hay cercanos a la suficiencia, puedo tener respuesta negativa o positiva. ¿Cómo yo logro identificar esas situaciones? Porque en investigación tengo las parcelas testigo que me dicen perdí kilos, pero a nivel práctico en la chacra no. Bueno, entonces, lo que sabemos hasta ahora es que a Z30 el cultivo debería absorber en torno a los 90 kilos de nitrógeno por hectárea, tanto en cebada como en trigo.
Y esos 90 kilos se logran absorber por ahora, la información es lo que nos viene demostrando, es que tiene que crecer. Tenemos que llegar con 2.000, 2.300, 2.500 de kilos de biomasa acumulada a este momento para que estemos próximos a los 90 kilos absorbidos. Y en trigo lo mismo, 2.300, 400, 2.500 kilos para lograr eso. Y en Z33, que logré preparar esta grafiquita rápida para la charla, para absorber en torno a los 150 kilos, que es lo que por ahora sabemos que es necesario, más o menos en torno a los 5.000, 5.100 kilos de biomasa. Entonces, esa información, esa cantidad de kilos absorbidos que lo tomamos como referencia a lo que necesitamos, ¿está asociada al INN? Sí, sin duda, acá tenemos la información. Esto es, en trigo, solamente con corrección de la oferta nitrogenada, en siembra hay 22 que le agregamos en promedio, en función de los modelos, 60 kilos, en una red de ensayos, sin agregado posterior a elongación. Y los círculos vacíos son Z30, los cuadrados son Z33 y los triángulos Z65. Y las cantidades de kilos absorbidos necesarias que tenemos como referencia hasta la fecha se asocian bastante bien al indicador al INN, y nos dice que en Z30 en realidad no podemos considerar como uno el valor crítico, sino que al parecer con estos pocos datos debería ser un poquito mayor aún. En Z33 con esta base de datos al parecer anda en torno a 1, un poquito más, y en 65, o en tesis en este caso porque es trigo, en torno también a 1. Pero el mensaje es que está asociado a la absorción de nitrógeno. Y es lógico, porque el indicador surge de la curva de dilución, y la curva de dilución contempla las dos variables que necesitamos para calcular la cantidad de kilos absorbidos, biomasa y concentración de nitrógeno. Pero ¿qué pasa? Esto se va de la red de ensayo financiada por la mesa. La información nos muestra que existe variabilidad. Esto es, el nitrógeno absorbido a Z30, kilos por hectárea, y el nitrógeno absorbido en un estadio posterior, Z33, kilos por hectárea. Si nosotros manejamos ese número como referencia de 90 kilos a Z30 como suficiente y que está asociado al INN, nos encontramos en este lugar, en esta posición. Pero la información nos muestra que con 90 kilos podemos tener los mismos 90 kilos en el siguiente estadio, Z33, o podemos tener 250 kilos en Z33. Y si lo miramos al revés, que es, bueno, yo necesito 150 kilos en Z33, lo podemos lograr con absorciones bajas en el estadio anterior, Z30, o con absorciones muy altas, o altas, mejor dicho. O sea que esta variabilidad de alguna forma deberíamos empezar a contemplar, porque como yo sé si el INN está bien asociado en un estadio que en torno a 1,1, 1,15 se asocia con los 90 kilos, bueno, pero eso no me asegura que en el siguiente momento el cultivo se encuentre en una condición bien. Por eso es la necesidad de ir cuantificando la relación oferta-demanda. Y en estadios posteriores es lo mismo, por cuestiones de tiempo, en 25 minutos se me hace difícil mostrarle todo. En Z33, relacionado con el siguiente momento, esto se va a y 47, la variabilidad sigue existiendo. Entonces esta variabilidad la deberíamos contemplar de alguna forma. ¿Por qué? Porque estamos encontrando, y es nuestra interpretación, pérdidas de rendimiento por agregado de nitrógeno. Acá agregamos dos dosis fijas, esto es trigo en estos años. Dosis fijas, 30 unidades de nitrógeno, 45 unidades de nitrógeno en Z30. Y esta es la respuesta al agregado de nitrógeno, y esto le llamamos ambiente de productividad, que es cuál es el rendimiento, cómo se comportaron los testigos sin agregado de nitrógeno, para de alguna forma poder cuantificar o estimar o relacionar si mi chacra es buena o mala. No exclusivamente por nitrógeno, pueden haber muchas variables. Lo curioso de esto es que el promedio de esta base de datos, de estos ensayos, el INN fue superior a ese crítico que manejábamos, y que los mínimos y los máximos estaban, los mínimos, que es lo que nos preocupa, estaban muy próximos al 1. Y esto tenía ensayos con 3 variedades de trigo que conocemos que tienen comportamiento en cuanto a su tasa de crecimiento inicial diferente. Entonces lo que nos llama la atención y que nos preocupa mucho en esta instancia es que estamos perdiendo kilos por agregar nitrógeno. Y esto tiene un montón de consecuencias negativas, que ustedes saben mucho mejor que yo, que es, además de que estoy dejando de ganar por kilos perdidos,
estoy perdiendo por agregar, estoy incurriendo en un mayor gasto, pero además la eficiencia de uso del nutriente se me viene al piso, o hasta en estos casos llega a ser negativa, pero además el impacto negativo que puede llegar a tener las consecuencias de agregar en cuanto al ecosistema. Pero además, que eso es el foco que queremos trabajar en este momento, empezar a pensar de que hay situaciones que aún con INN, lo que veíamos, superior al crítico, hay respuesta, y es considerable. Esta función con esta base de datos en Z30, 1000 kilos. Podemos perder 3000 kilos. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? Lo que hicimos fue, y simplemente les voy a mostrar muy rápido para que se lleven una idea de lo que estamos trabajando y lo que podríamos empezar a trabajar a nivel de producción, a nivel práctico, que es, vamos a agrupar todas las situaciones que tuvieron respuestas negativas o perdimos kilos por agregar, todas las situaciones que ganamos kilos en esta condición de, en principio, cercano o mayor a la suficiencia del Z30. Ya hicimos ese agrupamiento. Condiciones de respuesta negativa, condiciones de respuesta positiva, y acá tienen todas las variables. Después van a tener la charla para que ustedes lo puedan mirar en detalle. Lo que yo quiero remarcar es que el INN es lo que me llamó la atención. Condiciones de respuesta negativa, INN bastante elevadito, 1,21. Y en positiva, si bien está por arriba del 1 que tomamos como referencia, es un poco más bajo. Y recuerden que veíamos la función de que en Z30 los 90 kilos lo lográbamos absorber con un INN un poquito mayor al 1. Entonces eso nos deja una alerta en principio. Pero lo importante es que la tasa de crecimiento, acá tienen la referencia TCC, la tasa de crecimiento entre 30 y 33, posterior a esta situación, al agregado en ese momento, creció menos los que tienen respuesta positiva y crecieron más los que tienen respuesta negativa. Esto está medido está cuantificado en grados días, porque hay diferentes años, diferentes variedades con diferentes ciclos. Y eso nos genera una TAN, que yo le llamamos tasa de absorción de nitrógeno, en este mismo periodo entre 30 y 33, menor en los que tienen respuesta positiva, y que puede estar asociado seguramente a la tasa de crecimiento, o que la tasa de crecimiento sea menor porque absorbió menos. Y eso nos produjo que al siguiente momento de diagnóstico que tenemos en la actualidad, haya absorbido menos kilos de nitrógeno que los que tenían respuesta negativa. Y que estaba en torno a ese valor que manejamos con referencia de 150 kilos. Entonces esto en principio es una interpretación que los invitamos a discutirla porque no tenemos seguridad. Es un adelanto de lo que estamos trabajando y dejarles una idea final de lo que podríamos esperar y deberíamos empezar a contemplar en el diagnóstico de condición nitrogenada. Y por supuesto los resultados fueron después que tuviera respuesta en torno a los 1000 kilos en promedio en estas condiciones, en torno a 1200 kilos de pérdida de rendimiento por agregar nitrógeno, que eso es lo más importante que queremos dejar de mensaje, que yo agregando más puedo perder kilos y no me voy a dar cuenta. Entonces, esta última información nos muestra que los kilos absorbidos en 30 y los kilos absorbidos en 33, con grupos de tasa de absorción de nitrógeno, la TAN. Y nos dice que nosotros podemos llegar a Z30 con condiciones de absorción de la necesidad que manejamos como referencia, más de 90 kilos, pero que eso no nos asegura de que en el siguiente estadio de diagnóstico que proponemos llegue en condición de suficiencia. Puedo estar más de 90 kilos y tener los mismos 90 kilos o en torno a los 120 kilos. Y eso depende de la tasa de absorción. Nada nuevo. No descubrimos nada. Esto ya sospechábamos que es así. Depende cómo crece el cultivo. Pero deberíamos empezar a tenerlo en cuenta. Y de 30 a 65 en tesis en trigo ocurre exactamente lo mismo. No me da el tiempo para mostrárselo. Pero lo curioso es que si estoy en deficiencia, no tengo datos que me aseguren que después voy a tener suficiencia en el siguiente momento. Y hasta hoy solamente diagnosticamos acá y después no lo hacemos más. Entonces pueden haber condiciones de que cómo se comporta el cultivo posteriormente, que es producto del clima y de la chacra, afecta la respuesta al nitrógeno. Entonces lo que deberíamos empezar a hacer es tener un diagnóstico, considerar un diagnóstico previo, siembra 22, 30, cómo viene evolucionando la oferta de nitrógeno, cómo viene creciendo el cultivo, para hacer el diagnóstico actual, estemos en 30 o en 33,
y contemplarlo ese diagnóstico previo para hacernos una idea de la capacidad de aporte que tiene mi chakra y cómo yo puedo esperar que siga hacia adelante. Intentar, que sin duda no es nada fácil, hacer un pronóstico de qué va a ocurrir hacia adelante. Porque ¿qué pasa? Esto ya lo vimos el año pasado. Biomasa, nitrógeno absorbido en kilos, en estos estadios de muestreo, en cebada, y acá le puse dos curvas de dilución, la curva negra, que es la local, y la curva de referencia internacional, la de Justes. No importa qué curva de dilución utilicemos, lo importante es que utilicemos el concepto y que lo tengamos en cuenta. Sabemos que, interpretamos con esta información, de que no podemos estar en condiciones de consumo excesivo de nitrógeno. De hecho, no lo inventamos nosotros. Juste ya lo dijo en su trabajo, en su publicación. Absorber mucho no es bueno. Tampoco podemos estar en deficiencia. Entonces, lo que nos queda es intentar seguir una relación oferta-demanda en torno a 1. Cuantificamos la oferta teniendo en cuenta la demanda. Si hay deficiencia, corrijo, cuantifico. Si estoy en suficiencia, no hago nada. Y así voy sucesivamente. Entonces, algunos comentarios finales, pero que son pensando en voz alta nada más, que son muy similares a lo que presentamos el año pasado. Lo que importa, o que nos debería importar, es la sincronía entre oferta y demanda del nutriente. Y para eso, para hacerlo lo mejor posible, debemos intentar evitar esos errores involuntarios que manejábamos en la nutrición, en elongación o posterior, solamente considerando la concentración de nitrógeno. Vimos información de que también debemos considerar cómo crece el cultivo. Y pensamos de que el único camino para manejar altas dosis, que es lo que estamos últimamente observando, con seguridad, es hacer un diagnóstico objetivo y chakra a chakra, no un manejo generalizado. Y si pudiéramos hacer un manejo objetivo interno en la chakra, por zona o por diagnóstico de precisión, mejor. Y sin duda que para poder llegar al encañado con una condición que esté en torno a la relación oferta-demanda, debemos manejar el cultivo desde la siembra con un diagnóstico objetivo, pero no en exceso. Porque en algunas situaciones, si nos pasamos en el agregado, puede generar condiciones de que posteriormente afecte el rendimiento. Entonces, no tenemos certeza de estos resultados. Estamos observando, estamos trabajando. Es nuestra interpretación, esto es lo que vemos. Estamos abiertos a las preguntas, a los aportes, y siempre tenemos el mismo objetivo común todos: maximizar rendimiento, maximizar calidad, aumentar la eficiencia de uso del insumo, disminuir el impacto ambiental. Entonces creemos que esto, que en principio estamos procesando, y que quede claro, no tenemos seguridad todavía si esto va en esta línea o no, capaz que nos aporta como idea para la discusión. Así que estamos a disposición. Bueno, muchas gracias.